lo más fácil. Vamos a suponer que tenemos un campo eléctrico uniforme. E. ¿Vale? Y tenemos aquí un punto, una zona 1 y una zona 2. ¿Vale? Bien. Si queremos poner, en este caso, E como vector, sería E, la dirección del eje X, ¿no? X, que es el eje Y. Muy bien. Y sabemos que el campo también podemos decir que era ¿qué? El menos gradiente del potencial, ¿no? Recordad que el vector gradiente dijimos que era, el gradiente en general en cartesiana es el operador parcial con respecto de X más parcial con respecto de Y más parcial con respecto de Z. ¿Vale? Bien. Entonces, E, lo aplico ahí arriba, pues me quedaría menos, y tendría que multiplicar la V por el, ¿no? Gradiente de V, pues V aplicado al operador gradiente, pues sería simplemente meter aquí arriba la V. Entonces eso es el campo. Son dos vectores. El vector campo es igual al vector este. Bueno, pues resulta que el vector campo me dan a mí ahora mismo que es un vector que solamente tiene el eje Y, ¿no? Entonces, como tiene el eje Y, ¿qué pasa? Pues que esto vale EI es igual a ¿qué? A menos la parcial de V y menos la parcial V J y menos la parcial V K. Entonces, al igual a estas dos cosas que tengo, pues en la X que tengo que la E vale ¿qué? Menos la parcial de V con respecto de X. La componente J que te queda, que 0 es igual a ¿qué? A la parcial de V. Bueno, la Z en este caso la vamos a obviar. Vamos a hacer que es un problema bidimensional, ¿vale? Es un problema plano en X, Y. Y en J que tengo, pues que 0 es igual a ¿qué? A menos la parcial de V con respecto de Y. Muy bien. ¿Esto qué significa? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que la parcial de V con respecto de Y vale 0? ¿Carlos? ¿Qué significa? ¿Tú lo sabes? ¿Qué significa que una derivada vale 0? Estoy derivando una constante, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? ¿Que V es constante? Bueno, tened cuidado. Esto ya es bueno que lo vayáis aprendiendo. Las derivadas parciales, las derivadas parciales, si tú dices que la derivada parcial de V con respecto de Y es 0, significa que V no depende de Y. Por tanto, V es, puede ser una función de X y o una constante. El hecho de que la parcial de V con respecto de Y sea 0 significa que V solamente o depende de X o que es constante. ¿Vale? Pero que V no depende de Y. ¿Eso qué significa? Que si tú te mueves aquí, vamos a poner aquí eje X y eje Y. Que si te mueves en el eje Y, pues que no cambia la V, ¿no? Porque la V no depende de Y. Depende solamente o de X o es totalmente constante. ¿Eso qué significa? Que esta línea que te he puesto vertical, ¿qué le pasa? Estas líneas que son perpendiculares, ¿no? Porque tiene que ser una en X y otra en Y, ¿no? Pues tendrá un potencial 1 que será constante. Y este de aquí será un potencial, será constante. Lo que no sé es si V1 es igual que V2, porque
Resulta que v, según esto, o es función de x, o a lo mejor no, o es constante. ¿Vale? Pero claro, aquí ¿qué me dice? Pues que e vale la parcial de v con respecto de x. Es decir, que la parcial, la derivada de v con respecto de x no es 0, es e. Por tanto, v no es constante, ¿no? Porque tiene derivada. Pues entonces, eh, ¿cuánto vale esto? V es por dx. Integramos en los dos lados, ¿qué tengo? Que v es igual a menos e por, y la derivada de la integral de x es x. Más la constante de integración, ¿no? Pero como estoy integrando, como es una derivada parcial en x, la constante puede ser una función de y o 0, ¿no? Pero una función de y no puede ser, porque hemos dicho antes que v no depende de y, ¿no? 0 no más una constante. ¿Vale? Entonces, mirando estas dos cosas, el de abajo tenía razón. V es función de x. ¿Cuál? Esta de aquí. Menos e por x, ¿verdad? Más una posible constante, sí. Podemos una constante. Entonces, comparando esas dos cosas, ¿qué tengo? Pues que v vale ¿cuánto? Menos e por x más una cierta constante, ¿no? ¿Y esa constante qué significa? Bueno, pues significa que el potencial como tal no existe. El potencial no existe. El potencial es un concepto que siempre depende de una cierta constante. Esa constante hay que definirla. ¿Vale? Bueno, pues entonces, si yo cojo y digo que esto está en un punto x1 y el valor de f1 lo tomo como referencia, pues entonces yo digo que cuando x vale x1, el potencial vale ¿cuánto? V1, ¿no? Que lo he cogido como referencia. Más c. Si yo estas dos cosas las resto, ¿qué pasa? Pues me queda que v menos v1 es igual a e por x1 menos x. La c se va, ¿verdad? ¿Vale? ¿Y cuánto vale entonces v? Pues v vale lo que valga la v de referencia más e por x1 menos x. ¿Vale? Bueno, y si quiero calcular v2, ¿v2 dónde está? Me tendrán que decir dónde está v2. Hay una distancia determinada, ¿no? Luego, v2 dónde está en el punto x igual a 2, ¿no? Hemos cogido el 1 como referencia, ¿no? El x1. Está en un punto x2. Punto x2. V2 será igual entonces ¿qué? V1 más qué? Más e por x1 menos x2. ¿Vale? Bueno, si yo despejo de aquí V1 menos V2, ¿vale? Si yo quiero saber cuál es la diferencia que hay entre los potenciales del punto 1 y el punto 2, ¿vale? En ese orden, esto se llama diferencia de potencial, ¿vale? Tengo un punto 1 y un punto 2, la diferencia entre el potencial V1 y potencial V2 es diferencia de potencial, que sería lo mismo que el menos incremento de potencial, ¿no? Porque incremento de potencial, incremento es 2 menos 1, ¿no? ¿Cuánto vale V1 menos V2? Pues V1 menos V2, este pasa para acá y ¿qué me queda? Que es E por X2 menos X1, ¿verdad? ¿Y qué es X2 menos X1? X2 menos X1, ¿qué es? La X del 2 menos la X del 1 es la distancia, ¿no? Esto se utiliza mucho. La diferencia de potencial entre dos puntos de un campo uniforme, ¿vale? E por la distancia que hay entre esos dos puntos. Y fíjate que ha salido E por D. Eso es positivo, ¿no? No hay ningún signo menos. Es decir, que si tú te mueves. Ten cuidado porque ahora vamos a hablar de energía potencial, ¿vale? Está el potencial y la energía potencial, ¿vale? El potencial es una característica del campo que depende del sitio. Aquí hay un potencial. Y ya está. Y eso es igual para todo el mundo. ¿Vale? Es decir, tú miras por la ventana en la calle y hay viento.
No es lo mismo que después tú salgas al viento normal o que salgas con un paracaídas que te coge y te lleva, ¿no? Una cometa, ¿no? Es decir, como tú te enfrentes a ese viento, es como el viento va a actuar sobre ti. Si tú te pones así en plan aerodinámico que pues, no te hace mucho efecto, o te pones así que coge y te tumba, ¿no? Bueno, pues eso es la energía. El cómo afecta el viento al cuerpo es la energía. Pero el viento es el campo y hay un potencial. Hay un potencial de hacer trabajo. El viento tiene potencial para mover un molino. Ahora, el cómo mueve al molino es la energía que le saco al molino, ¿vale? Bueno, pues un punto del campo tiene un potencial. Lo que pasa es que ese potencial, también he dicho que es mentira, que no existe. Los potenciales no existen. ¿Por qué? Pues porque dependen de una referencia. Y la referencia es arbitraria. Lo que sí tiene sentido son diferencias de potenciales, ¿vale? Es decir, que la diferencia que hay entre el techo y el suelo de un piso en un rascacielos es la misma en la planta baja que en la última planta. La diferencia es la misma. Sin embargo, el suelo dependerá de en qué planta me encuentre con respecto al suelo, la altura del suelo con respecto al suelo. Pero el hecho de que se te caiga un boli al suelo, me da igual que se me caiga en la primera planta o que se me caiga en la última planta, ¿vale? Porque la diferencia entre la mesa y el suelo es la misma en cualquier planta. Lo que pasa es que aquí el potencial es 100 y aquí el potencial es 90. Cae 10. Si ocurre en la planta baja, pues cae de 10 a 0. ¿Y la diferencia cuánto es? 10, ¿no? Entonces, en realidad me da igual tener un potencial 110. Si no, bien, si yo no voy a ningún lado, el potencial no vale para nada. El potencial empieza a tener sentido en el momento en que tú te muevas a un sitio que tiene distinto potencial. Entonces, lo que tengo que ver es cuándo te has movido, cuál es la diferencia, que es 10, ¿vale? Pero que me da igual moverme de 10 a 0. O sea, que tener 10 o tener 100 no me importa. No, importa hasta dónde llego. Bueno, pues entonces, si tú tienes un campo eléctrico uniforme y tienes un punto A y un punto B, lo ordenas en el sentido del campo, ¿vale? En el sentido en el que mueve el campo. Aquí hay un potencial VA y aquí hay un potencial VB. Bueno, pues la diferencia que hay entre esos dos potenciales vale el producto del campo por la distancia. Y es positivo en esas condiciones. Es decir, que VA es mayor B, ¿vale? Tiene sentido, ¿por qué? Porque dijimos que el campo lo crean cargas positivas y van a morir a cargas ¿qué? Negativas. Entonces fíjate que el A está cerca del más y el B que está cerca del menos. Es decir, que A tiene más potencial que B. ¿Vale? Porque el potencial eh, es sensible a la carga. Las cargas positivas tienen más potencial que las cargas negativas. ¿Vale? Si haces lo contrario, si te mueves desde un punto 1 a un punto 2 en contra del campo, pues aquí la diferencia de potencial entre 1 y 2 será menos E por D, ¿vale? Y eso es así independientemente de todo, porque eso nada más que depende del punto. Ahora, se llama, se llama energía potencial, ¿vale? Bueno, igual que cuando teníamos el campo eléctrico, y decíamos el campo eléctrico porque es importante, porque yo puedo calcular ya fuerzas eléctricas si multiplico ¿qué? La carga por el campo con el que se ve afectada. Bueno, pues lo mismo. Si tú calculas el potencial, entendiendo que ese potencial significa que está referido a algo que será potencial cero, ¿no? O sea, porque potencial no existe, hemos dicho, pero bueno, concepto de potencial, V, bueno, pues existe otro concepto que es el de energía. Y la energía la adquiere una carga cuando se enfrenta a ese potencial. Es decir, que en un punto hay un potencial. Si tú a ese punto te llevas una carga, esa carga adquiere una energía potencial. ¿Y cuánto vale? El producto de la carga por el potencial. ¿Vale? Tanto en la ecuación vectorial como en la ecuación de potenciales, la carga tienes que ponerle el signo, ¿vale? En la de arriba significa que el campo eléctrico, si pones una carga positiva, se la lleva, si le pones una carga negativa, la atrae, ¿no?
¿Y aquí qué significa? Pues aquí significa que potenciales positivos, si la carga es positiva, crea energía potencial positiva. Pero potenciales positivos, si la carga que tú pones es negativa, ¿qué crea? Energía potencial negativa. Pero es que si el potencial es negativo, si la carga es positiva, la energía potencial también es negativa. Y si el campo el potencial es negativo, si la carga que pones es negativa, oye, pues el potencial te sale otra vez positivo. Es decir, que fíjate que aquí hay 4 combinaciones frente a que aquí solamente hay 2, ¿no? El campo es o para allá o para acá. Aquí hay 4 combinaciones. Dependerá de que el potencial sea positivo o sea negativo, que la carga sea positiva o sea negativa, pues 2 y 2, 2 por 2, 4 opciones tengo, ¿no? En qué puede pasar esto. ¿Vale? Entonces, la energía potencial es la carga con su signo por el potencial. Por tanto, ¿cuánto es la energía potencial que hay en un punto 1 menos la energía potencial que hay en un punto 2? O sea, yo tengo una partícula que está en un punto 1 y después esa partícula misma me la lleva a un punto 2, ¿qué pasa? Pues que esa partícula, que es la misma, luego saco factor común, pasa de un potencial V1 a un potencial V2, ¿verdad? ¿Vale? Bueno, pues esto es la diferencia de energías potenciales. Y sale, pues, sale, ¿no? Obvio, porque esto es Q por V, ¿no? Bueno, pues esto es, como es 1, 2, es menos incremento de energía potencial, ¿no? Es decir, el menos incremento de la energía potencial, que es el producto de la carga indicando el signo, por la diferencia de potencial. ¿Vale? Eso también te lo puedes encontrar porque cuidadito que en los apuntes normalmente, las transparencias, en los libros, esto no te lo pone. Cuando te pone Q, y sabiendo que está aquí o está en la de los vectores, que también, ¿no? Tienes que saber que en la ecuación vectoriales, si tú vas a trabajar con vectores sin hacer dibujitos ni nada, hay que poner los signos. Los módulos no. Cuando yo calculo el campo, el módulo no. Pero cuando calculo el campo trabajando con vectores, hay que poner la carga. Vectores pueden ser para allá o para acá. Y cuando trabajo con potencial y energía potencial, la carga siempre lleva el signo. Entonces, como es así, no te ponen esto. ¿Vale? Entonces, esto es el orden cambiado menos incremento de energía potencial. Y esto también te lo puedes encontrar así, que como me gusta a mí, porque no lleva ningún signo, es Q por diferencia de potencial, o te lo ponen negativo, pero este negativo no es de la carga, es porque le van a dar la vuelta al paréntesis, ¿vale? Entonces, a esto lo llaman menos Q por incremento de V, ¿vale? Es decir, que la diferencia de energía de potencial o el menos incremento de energía potencial es el menos incremento del potencial por la carga. Bueno, pues esto es el trabajo eléctrico, ¿vale? El trabajo que realiza el campo eléctrico es el menos incremento en la energía potencial que sufre la partícula que se mueve. Es decir, una partícula se mueve en un campo eléctrico. ¿Qué trabajo realiza sobre ella el campo eléctrico? Bueno, pues el trabajo que realiza el campo eléctrico sobre la partícula es el menos incremento en la energía potencial que sufre la partícula. ¿Vale? Es decir, el trabajo eléctrico igual a menos Q por incremento de V, o bien valor de la carga por la diferencia de potencial, ¿vale? Entonces, si vamos a este ejemplito, vamos a ver todos los casos. Esto es el campo. ¿Qué pasa? Yo tengo aquí un punto 1 y tengo aquí un punto 2. Y tengo aquí una carga positiva. Pues el sentido común que te dice, como el campo va de más, sé que el campo va de más a menos, evidentemente, si yo pongo ahí una carga positiva, se la lleva, ¿no? Porque la positiva de allí la repele y la negativa de aquí la trae. Es decir, que esto va a tender a venirse, ¿qué? Para acá, ¿no? Esto sería algo que sucede espontáneamente. ¿Espontáneo qué significa? Pues lo mismo que si yo cojo el boli y lo suelto. Se cae solo, ¿no? Eso es espontáneo. Y la gravedad se lo lleva, ¿no? Una carga positiva, el campo, que es como si fuera la gravedad, se la lleva. Luego, el proceso, ese movimiento es espontáneo. El ir de un punto 1 a punto 2. ¿Vale? Entonces, esto se dice
que el campo eléctrico está trabajando positivo. ¿Vale? ¿Por qué? Vamos a verlo. ¿Cuánto es el trabajo para ir de 1 a 2? Pues hemos dicho que era que el valor de la carga, que sería más Q, ¿no? Por la diferencia de potencial entre 1 y 2. Y hemos dicho antes que la diferencia de potencial, moviéndote en el sentido del campo, era positiva, ¿verdad? ¿Vale? V1 es más grande que V2. Por tanto, esto es mayor que 0. Por tanto, si tú calculas un trabajo, que no va a ser tan obvio como este, tú calculas un trabajo con la formulita y te sale positivo, ¿qué significa? Que eso ha pasado espontáneamente. Es decir, que ha sido realizado por el campo. Sin embargo, tú pones aquí una carga negativa, ¿qué pasa? Si la quieres llevar al punto 2, pues que es antinatural, ¿no? Porque la negativa se quiere ir para el otro lado, ¿no? Porque está la positiva, ¿no? ¿Qué pasa si yo a la negativa calculo el trabajo? Porque una carga menos Q por V1 menos V2, ¿vale? Pero es que esto es positivo. Esto es positivo, hemos dicho. Luego, menos por más es menos, es decir, es menor que 0, ¿no? Significa que el trabajo lo realiza una fuerza exterior, que es como coger el boli y levantarlo. Lo tengo que hacer yo con la mano, el solo no se va para arriba. Luego, trabajos que salgan positivos son trabajos realizados por el campo. Y trabajos que salgan negativos son trabajos realizados contra el campo, por una fuerza exterior. ¿Vale? Son las dos cosas que pueden pasar. También puede ser que quiera yo llevar la carga positiva de 2 a 1. Yo quiero llevar la carga positiva. Carga positiva. Una carga positiva de 2 a 1, ¿no? ¿Cuánto es el trabajo? Sería negativo, ¿no? Trabajo entre 2 y 1 es igual a ¿qué? Una carga positiva más Q por V2 menos V1. ¿Vale? Pero V2 menos V1, ¿qué es? Lo mismo que menos V1 menos V2, ¿verdad? Es decir, que me queda ¿qué? Menos Q por V1 menos V2. Más. Es decir, que sale el trabajo, sale menor. Vamos a ver un ejercicio de... Os voy a pasar una cosa. Pues eso sería la solución, ¿no? He visto que la diferencia de potencial es E por D y eso solamente se mira el campo, ¿vale? Ahora, al multiplicarlo por la carga, ya estamos entrando en el terreno de la energía, que ya depende de la carga. Si la carga hubiera sido positiva, ¿qué pasa? Pues que tiende a infinito la solución. O sea, ¿qué distancia recorre? Es que eso se va para la derecha y se está acelerando y está continuamente acelerándose. ¿Qué tú dices? Yo es que prefiero hacerlo por fuerzas. Conveniente, pero bueno, ¿cómo se haría este problema con fuerzas? ¿Cómo tienes el campo hacia acá y tienes una carga negativa? Pues tú sabes que la fuerza eléctrica en vector es el valor de la carga por el campo. Entonces, como el campo vectorial es hacia la derecha y el electrón es negativo, va asociado a un signo menos, por tanto la fuerza me va a salir negativa. ¿Vale? Que significa al revés que E. Es decir, que viene para acá la fuerza eléctrica. ¿Vale? ¿Que vale cuánto? Pues el valor de E. ¿Vale? Aquí no pongo signo, ¿no? Porque ya he puesto el vector pintado.
E por E. ¿Vale? Yo sé. Entonces, como esto se mueve para acá, en cualquier momento se está moviendo para la derecha, se estará frenando, lo que sea. Aplicando la segunda ley de Newton, suma de fuerza igual a masa por aceleración, pues pondría que la única fuerza que hay que va en contra de la velocidad sería menos Fe es igual a masa por aceleración. La fuerza eléctrica hemos dicho que es E por E igual a masa por aceleración y de aquí obtendría yo la aceleración. Sería menos E por E partido. Esta es la aceleración de la partícula que sale negativa porque la aceleración va para atrás, va al revés que la velocidad. Entonces yo diría que por cinemática, velocidad, como la aceleración es constante, yo puedo decir que la velocidad es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Es decir, la velocidad final va a ser 0, la velocidad inicial es v sub 0 que me la dan, la aceleración la acabo de calcular por t. Esto me daría el tiempo que tarda en frenarse. Sería m por v sub 0 partido de e y de e. Y la otra pregunta es, bueno, y en este tiempo, ¿cuánta distancia le da tiempo a recorrer? X igual a x sub 0 más v sub 0 por t más un medio de at cuadrado. Empiezo a contar en 0. X es igual a v sub 0 por t por mv sub 0 partido ee menos un medio de a, que es negativa, ee partido de m por t cuadrado, que es m cuadrado v sub 0 al cuadrado partido de t cuadrado y t cuadrado. Se puede simplificar, ¿no? La e y la m se repiten, ¿no? Queda m v sub 0 al cuadrado partido ee menos medio de m v sub 0 al cuadrado partido ee. Es lo como yo digo, una patata menos media patata. Una patata, le quito media patata, ¿qué te queda? Patata. Así que la distancia que recorre es m v sub 0 al cuadrado partido por 2 por e y por e. Lo tenemos ahí, ¿no? La misma solución, como no puede ser de otra manera. Por otro camino, por otra vía. ¿Vale? Página 21, el 1. Página 21, el 1. Bueno, una placa indefinida de 2 centímetros de espesor. Está uniformemente cargada con una densidad de carga de 2 por 10 a la menos 8 coulombio por metro cúbico. Uniformemente cargada, ¿vale? Por metro cúbico, es decir, que hay carga en todo el volumen. Obtener razonadamente la expresión del campo eléctrico en el interior y en el exterior de dicha placa. Representar el módulo del campo eléctrico en función de la distancia de la placa y después diferenciar potencial entre dos puntos. Venga, vamos a ver. El campo en todas las regiones del espacio. Bien. Lo que vamos a hacer es aplicar el teorema de Gauss. Para ver qué campo en el interior, vamos a coger aquí un bocadito ahí, un cilindrito,
pegue un bocado que sea paralelo. Se supone que esto es una placa, ¿vale? Se supone que esto tiene un área determinado, ¿vale? O sea, que fuera un bloque recortado. Una placa definida, una placa muy larga. Vale. Entonces, ¿qué pasa? Que esto tiene carga, dice que tiene carga en todo su volumen. Tiene carga en todo su volumen. ¿Vale? Entonces, aquí dentro yo habré pegado un bocado y habré aislado ahí dentro una serie de cargas, ¿no? Y esas cargas van a crear un campo eléctrico, ¿vale? Que por simetría solamente puede salir por las tapaderas. Las tapas. Y esto va a medir este cachito de aquí, va a medir X, y este cachito de aquí también mide X, ¿vale? X por adelante, X por atrás. Es decir, eso mide 2X, ¿no? Mide 2X. Coordenada sería X menos X, ¿no? Pero medir mide X. Una cosa las coordenadas y otra cosa es lo que mida. Bueno, pues entonces, eh, aplicamos el teorema de Gauss. Primero, el flujo por definición es ¿qué? El flujo por definición es la integral para la superficie gaussiana, que es la roja, de E por diferencial de S, ¿vale? Y esto va a ser la integral por el lateral más la integral por las dos tapas. En el lateral no va a haber flujo, no hay campo lateral, el campo solamente es horizontal, ¿vale? Por simetría. Y en las dos tapas será E por diferencial de S en cada una de ellas. La E sale fuera siempre. Te queda la integral de diferencial de S de las dos tapas, que es, supone que nosotros hemos elegido eso arbitrariamente, pues esto tiene una, vamos a llamarlo S, una superficie S la tapa. Yo diré que esto es, las dos tapas, ¿cuánto es? 2S. Y esto es 2E, sería el flujo que atraviesa ese cilindrito. Y el flujo, según el teorema de Gauss, es la carga interior partido de epsilon sub 0. ¿Qué carga tengo dentro? La carga que me pegue el bocado ese ahí, que albergue ese cilindro. Vale, ¿esto qué me da? Densidad de carga. Esto es ρ, densidad volumétrica. Por tanto, la carga interior será ρ por el volumen interior rojo que hemos aislado partido de epsilon sub 0. Esto es ρ por... ¿El volumen interior cuánto es? ¿Cuánto es el volumen de ese cilindro? Área de la base por la altura, ¿no? ¿El área de la base cuánto es? S. ¿Y la altura cuánto es? 2x, ¿no? Hemos dicho x por un lado y x por otro, ¿no? Partido de epsilon sub 0. Y esto lo igualo a la definición, al 2 con el 2, a la S con la S, ¿qué te queda? Que el campo es igual a ¿qué? A ρ x partido epsilon. Esto ocurre en el interior. Si quiero saber qué pasa en el exterior, repetir lo mismo, pero haciendo pasar el cilindro por el exterior, por el sitio, las tapaderas. Tapaderas por aquí, seguirá habiendo campo únicamente por las tapaderas. Esto seguirá valiendo X y X. De modo que eh,
para X menor que de medios, ¿no? Ahora tengo que hacerlo para X mayor que de medios. El flujo por Gauss es la carga interior partido de 0 en su 0. Y la carga interior, ojo, ¿cuánto es la carga interior? La carga interior es esta. Ahí. La carga que hay dentro es solamente esta de aquí. Muy fuera que me vaya, ¿vale? Y X es esto. X es toda esta distancia. Por tanto, la carga interior es solamente la carga, ojo, de aquí. La carga que está en este cilindro, ¿no? La carga que hay dentro de ese cilindro, que mide D de altura, ¿no? Entonces, ¿cuánto es la carga interior? Pues ρ por volumen partido 0 en su 0, siendo el volumen ¿cuánto? Superficie por altura, que es D, ¿verdad? Partido S en su 0. El de definición no cambia nunca, porque el de definición es siempre el flujo que atraviesa las tapaderas. Por tanto, igualando 2ES, que no cambia, a ρSD partido de S en su 0, pues resulta que se va solamente la S. Queda que el campo en la zona exterior, pues es ρ por D partido 2S0. Es constante, no depende de X. ¿Vale? Vale, pues entonces esa es la expresión del campo eléctrico en el interior y en el exterior de la placa. Y si lo representamos gráficamente, pues nos tiene que salir cosas así. Vamos a hallar los valores extremos. Esto es el valor del campo frente a X. Vamos a dibujar aquí dos líneas que representen a la placa, el espesor de la placa. Muy bien. Vamos al interior. Esto es el interior. Esto es el exterior. Significa que no tiene carga neta. Es decir, que aquí hay cargas positivas que están compensadas con su respectiva carga negativa. Es imposible que no haya carga porque hay electrones y protones, ¿no? Es decir, ojo, que descargada no significa que no tenga carga. Dice que significa que la carga neta es 0. ¿Vale? Muy bien. Entonces, todo eso está lleno de cargas, pero tantas cargas positivas como negativas. Bien. Entonces vamos a calcular el campo en cada región. Fijaos. Primera región. Yo con mi límite de Gauss. Empiezo por dentro. Y cojo una esfera gaussiana ahí dentro. Con un radio. Siempre R genérico, ¿vale? Arbitrario. Eso es fácil, ¿no? En la zona, siempre el flujo, por definición, siempre es el mismo, ¿no? Ya lo hemos hecho varias veces. E por 4 pi r cuadrado, que es una esfera, ¿no? Eso siempre. Y ahora, primero, cuando el radio de la esfera gaussiana es más chico que A, o sea, está dentro del boquete, ¿no? Pues según Gauss, ¿cuánto vale el flujo? La carga interior, que es Q, partido de qué? De su 0, ¿no? Si lo igualamos a la definición, pues me da lo que tiene que dar. El campo en la zona 1 es el campo que crea una carga puntual. 4
pi epsilon sub 0 y r cuadrado, ¿vale? Ya lo tengo, ese es el campo. El potencial no lo puedo hacer hasta que no acabe, ¿vale? Segunda región. Ahora estoy por medio. Entre A y B. Es decir, ahora mi superficie gaussiana es esta. Siempre la superficie gaussiana, siempre R. El flujo de definición, lo mismo, eso no cambia. El flujo según Gauss, lo que tú quieras. Q1, en teoría Q1. Pero hay una cosa. La esfera es conductora. Eso es conductor. Y sabemos que en el interior de un conductor no puede haber campo. Es decir, es una premisa que aquí el campo es 0. Y no hay que calcularlo ni siquiera por Gauss. Pero tiene una implicación. ¿Vale? Tiene una implicación. ¿Cuál? Entra en contradicción, ¿no? O sea, si yo digo, no, el campo tiene que ser 0, pero es que tú me dices, pero es que hay una carga interior, ¿no? ¿Vale? Y aquí hay una carga interior. El interior de esta esfera verde, allí en el interior hay una carga Q. Pero lo que es verdad aquí lo que es verdad es que ningún conductor puede ver campo en su interior porque no hay carga neta en el interior. Eso no puede ser. La única opción de que eso sea verdad, ¿cuál es? Si esto es 0, ¿qué implica? Pues que la carga interior partido de epsilon sub 0 es igual a 0, ¿no? La única solución es que la carga interior sea 0. Pero eso es mentira. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que no puede ser mentira, tiene que ser verdad. Tiene que pasar que aquí abajo haya una carga menos Q. ¿Por qué? Pues porque esa carga Q positiva que hay ahí ha cogido y ha roto esta neutralidad que había aquí y ha mandado las cargas negativas para abajo. Y por tanto, las cargas positivas han venido ¿para dónde? Para arriba. Y la parte de fuera se queda cargada ¿con qué? Con más Q. Es decir, se polariza. Se polariza el conductor. Parte de las cargas se van para una superficie y parte de las cargas se van para otra superficie. Y ahora, ¿y cuánto justo? Justo, se van las cargas necesarias para que allí haya menos Q. ¿Por qué? Porque como necesito que la carga en el interior sea 0, ahora eso ya lo tengo. ¿Por qué? Pues porque la carga interior, ¿cuánto vale? La pongo así. Vale, la carga Q original que había menos la carga que se ha ido para allá, ¿verdad? Se ha metido dentro, ahí en la zona de dentro. Superficie interior. Y ahora ya sí se cumple que el campo es 0. ¿Vale? Es decir, que el campo es 0 y además esto me está diciendo que hay una inducción ahí de movimiento de carga. Y eso es así, eso es lo que hay. Lo que pasa es que yo no lo sabía hasta que no llegaba a ese punto que he entrado en contradicción. Y ahora, en la zona 3, donde R es mayor que B, ¿qué pasa? Pues que si haces otra vez aquí una superficie gaussiana, que pase por el exterior, pues resulta que el flujo según Gauss, ¿cuánto vale? Vale, la carga interior. ¿Y cuánto es la carga interior? Pues ahora la carga interior es Q menos el Q, pero otra vez ¿qué? Más Q, ¿no? Y esto en realidad es como si no hubiera pasado nada. Pues sigue estando neutra la carga, solamente que no están todas juntas, sino que están polarizadas. ¿Vale? Y sigue valiendo Q partido epsilon sub 0. Y esto sigue siendo igual a que a E por 4pi r cuadrado, con lo cual el campo en la zona 3 vuelve a ser el campo
normal de una carga puntual. Q partido 4pi epsilon sub 0 por r cuadrado. Entonces, es como que ha habido una interrupción. Si la esfera fuera una esfera maciza, o una carga, si fuera una carga puntual, el campo, esto es A y esto es B. Si buscas aquí el campo teórico de una carga puntual, saldría esa carga puntual que está en el centro, el campo sería así. ¿Y cuál es el nuestro? Pues el nuestro es así porque el interior se comporta como una carga puntual, pero justo cuando llega aquí, el campo se hace cero. Pero después continúa siendo de la carga puntual, después sigue por aquí. Es decir, que ha habido una interrupción del campo ahí dentro. ¿Vale? ¿Eso por qué? Bueno, pues porque lo que ha ocurrido es que el campo que esta carga teóricamente hacía así, el campo que crea, pues en realidad ese campo está distribuido así. Va de aquí a aquí y de aquí afuera. Que en realidad es que lo que ha pasado es que, como aquí se ha polarizado esto menos y más, se crea aquí dentro un campo magnético, un campo eléctrico al revés, que anula a este trozo de aquí del campo, donde viaja. Entonces como que se interrumpe y va el campo cachito dentro y después el campo sale de fuera hasta el infinito, ¿vale? Y siguiendo esa ley. ¿Vale? Esta es la expresión del campo. Ahora, esto normalmente, el campo se hace de dentro por Gauss para afuera. Cuando tienes todas las regiones, calculas el potencial. El potencial se hace de fuera a dentro, porque el infinito se toma como referencia, ¿vale? Cuando R tiende a infinito, el potencial tiende a cero. Entonces, el potencial empezamos por la zona 3. ¿Cómo hacemos el potencial de la zona 3? Siempre lo que hacemos es que campo es igual a menos gradiente del potencial, pero el potencial solamente depende de R. Es decir, que vamos a hacer siempre que dV es igual a menos E por dr. En la zona 3, pues tengo, ¿vale? Integral de diferencial de V es igual a menos integral de E por dr. Y la zona 3 es la zona que va desde B hasta el infinito, ¿verdad? Desde B hasta el infinito. Esto es V infinito menos VB es igual a menos la integral de E, que es Q partido 4pi epsilon sub 0 por R cuadrado por diferencial de R. B, potencial en infinito hemos dicho que vale 0, ¿no? Esto me queda menos VB es igual a menos la integral, bueno, la integral la hago, que sería Q sale fuera, 4pi epsilon sub 0 sale fuera, y la integral de 1 partido R cuadrado es menos 1 partido de R entre B e infinito. Este menos se va con este menos. Queda que VB es igual a Q partido 4pi es 0. Saco el menos fuera y me queda 1 partido R infinito. Partido o 1 partido infinito. 1 partido de B. Y 1 partido por infinito vuelve a ser 0. Con lo cual el menos y el menos se vuelve a ir. Y ya tengo el potencial B. ¿Cuánto vale el potencial en B? Pues vale Q partido de 4pi epsilon sub 0. El potencial en B. En la zona, potencial en la zona 2. En la zona 2 el campo es 0. Si el campo es 0, ¿qué significa? Que dV partido por dr vale 0. Eso significa que V es igual a constante, ¿no? De modo que en la zona 2 el potencial es constante. Y como es constante, es el mismo que tiene en B. O sea que en la zona 2, que es en toda la zona que está rayada, en toda la zona sombreada, ¿vale? Yo tengo ya el potencial aquí. VB que ya lo he calculado. Y aquí el potencial es constante. Si es constante, es el mismo que tiene aquí, ¿verdad? Y es el mismo que tiene también ¿dónde? Aquí, ¿no? Constante en toda esa zona. Luego, VA y VB los conozco.
son el mismo. ¿Te vale cuánto? Pues el que hemos calculado anteriormente. U partido 4 por B. U partido 4pi epsilon sub 0. ¿Vale? Y el potencial en la zona 1, tienes que hacer otra vez menos diferencial de V, o diferencial de V es igual a menos E por diferencial de R. ¿Vale? Tienes que integrar otra vez y queda que V, bueno, igual a menos, y la fórmula es la misma. U partido 4pi epsilon sub 0 por R cuadrado por diferencial de R. ¿Vale? Es la misma fórmula. Dijimos que lo que había una interrupción por medio. ¿Vale? Y esto hay que integrarlo entre 0 ya. 0 ya. VA menos V0 es igual a V0. Pasa que no puede ser porque V0 me va a salir. Esto se hace desde 0A. VA menos V0 igual a menos partido 4pi 0 menos partido R de 0 y A. Evidentemente no se puede hacer desde 0 porque tiende a infinito, ¿no? Porque tiene la carga puntual ahí y te cerca la carga puntual, ¿vale? Esto habría que hacerlo acercándome a la carga, pero no llegando a 0, ¿no? Porque tiende a infinito. Normalmente no es una carga puntual lo que hay dentro, lo que te meten dentro del boquete es una esferita, ¿vale? Entonces lo que se hace es hasta la superficie de esa esfera, ¿vale? Bueno, pero bueno, el caso es que, esto está inventado, que los conductores, y ya te digo, el próximo día haremos un ejercicio completo de esto, para que veáis, porque esto es interesante. El reparto de carga no es siempre fácil. En los conductores, la premisa es que dentro del conductor no puede haber campo. Eso te va a dar cómo se reparten las cargas, ¿vale? Está ahí. Por último, deciros que si en algún momento tú tienes conductores y te ponen que están a tierra, tierra implica potencial cero, ¿vale? Y es como la toma de tierra en electricidad es como el mar para el agua. Es decir, es una fuente ilimitada de agua. Tierra es una fuente ilimitada de carga. Y es un sumidero ilimitado de carga. Es decir, tú al mar le echas un vaso de agua y el mar no sube de nivel. No cambia de potencial. Tú al mar le quitas un vaso de agua y el mar no cambia de nivel, no cambia de potencial. ¿Vale? Entonces, todo lo que conectes a tierra, tú cualquier líquido que conectes al mar, al final tiene que quedar nivelado con el mar. Es como tú coges un vaso, está aquí de agua, y con un tubo lo conectas al mar. Pues esto bajará hasta que se quede a la altura del nivel del mar, ¿no? Todo líquido está a nivel del mar. Si está conectado con el mar, tiene que estar a nivel del mar. ¿Vale? Si tienes más líquido, pierdes agua que se va al mar. Hasta que se nivela. Pero si tienes menos agua, entonces el mar te da agua hasta que se nivela con el mar, ¿no? Es decir, que es tanto una fuente como un sumidero. Te da o te quita. Con la condición de que te quedes al potencial que tiene el mar. Pues esto es lo mismo. Tierra es lo mismo. Conectar a tierra significa que el potencial vale cero. Pues es que yo tengo aquí un montón de cargas. Pues entonces las cargas se irán hasta que el potencial sea cero. ¿Vale? O podrán venir. Yo tengo aquí carga, a lo mejor. ¿Es que tengo esto carga negativa? Bueno, pues vendrán cargas positivas para que se anulen con esta y me quede potencial cero. ¿Vale? Así que una cosa que está cogida a tierra, o hacer la idea de que eso permite, me da carga y me quita carga, pero que la condición es que el potencial vale cero, ¿vale? Y eso, bueno, pues también hay problemas de esto de esferita, que hay una esfera, con otra esfera, con otra esfera, y esta de aquí está cogida a tierra. Pues ya sabes que esto tiene potencial cero, y que el infinito tiene potencial cero. Empieza a hacer Gauss ya y empieza a sacar conclusiones, ¿vale? Pues aquí tenéis mucho material para 12 páginas para trabajar.
Vale. Vamos a... No he avisado a... Tampoco lo sabía yo porque estoy aquí. A Elena. Está escondiendo Homer ahí. Que ha entrado y media, porque podemos empezar y media. Carlos,